Mi abuelo guardó un secreto durante 40 años. Un secreto sobre lo que realmente pasó en el Ártico durante el invierno de 1983. Cuando finalmente lo contó, entendí por qué nunca hablaba de eso. Porque lo que vivió allá arriba no fue solo frío, fue algo que cambió para siempre la forma en que veía el mundo. Y al final de esta historia, vas a entender por qué algunos recuerdos duelen tanto que es mejor guardarlos en silencio. Pero antes de llegar ahí, necesitas conocer quién era mi abuelo antes de subir a ese barco. Era 1983. Mi abuelo tenía 32 años, 2 hijos pequeños y una deuda que no podía pagar. La fábrica donde trabajaba cerró. Los bancos llamaban todos los días. Y mi abuela estaba embarazada del tercero. Entonces vio el anuncio. Se buscan hombres para trabajar en estación petrolera en el Círculo Polar Ártico. 6 meses. Pago. El equivalente a 3 años de salario. 6 meses lejos de casa. 6 meses en uno de los lugares más hostiles del planeta. Pero era la única salida. Mi abuela lloró cuando él firmó el contrato. No por el dinero, sino porque algo en su interior le decía que el hombre que regresara no sería el mismo que se fue. Y tenía razón. El viaje al Ártico tomó 12 días en barco. Mi abuelo me contó que los primeros 3 días el mar estaba tranquilo. Casi parecía una aventura. Los hombres jugaban cartas, contaban chistes, hablaban de lo que harían con el dinero. Pero al cuarto día, cuando cruzaron el paralelo 60, todo cambió. El océano se volvió gris acero. El viento comenzó a aullar como algo vivo. Y el frío, ese frío que mi abuelo describía como agujas en los pulmones cada vez que respirabas, empezó a colarse por cada rendija del barco. Llegaron a la estación un 15 de octubre. El sol apenas tocaba el horizonte unas pocas horas al día. En 2 semanas más, no volvería a salir hasta marzo. La estación era una plataforma de metal anclada al hielo. 12 hombres viviendo en contenedores modificados. Turnos de 12 horas perforando, bombeando, manteniendo las máquinas funcionando en temperaturas de 40 grados bajo cero. Mi abuelo era soldador. Su trabajo era reparar las grietas que el frío extremo abría en las tuberías de acero. Grietas que, si no se reparaban inmediatamente, podían causar explosiones. Me contó que el primer mes fue el más difícil, no por el trabajo, sino por el silencio. En el Ártico, el silencio no es la ausencia de ruido, es algo físico, aplastante. Es un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo, que puedes escuchar tus pensamientos dando vueltas en tu cabeza hasta que te vuelven loco. Y en la oscuridad perpetua, los pensamientos se vuelven oscuros. Había un hombre en la estación. Se llamaba Víctor. Era ruso, de Siberia, veterano de 3 temporadas árticas. Los demás lo respetaban porque conocía las reglas no escritas de sobrevivir allá arriba. Víctor le dijo algo a mi abuelo en su segunda semana. El Ártico no te mata con el frío, te mata con la soledad. Cuando empiezas a hablar solo, está bien. Cuando empiezas a responderte, es hora de preocuparse. Pero cuando dejas de hablarte porque crees que alguien más está escuchando, es cuando el Ártico ya te tiene. Mi abuelo no entendió esas palabras. Todavía no. Llegó diciembre, la oscuridad total, 24 horas de noche cerrada. Las únicas luces eran las de la estación, pequeños puntos amarillos perdidos en un océano de negro infinito. Fue en diciembre cuando pasó lo primero. Mi abuelo estaba trabajando en una tubería exterior. Temperatura, menos 45 grados. Viento, 80 kilómetros por hora. Visibilidad, casi cero por la nieve. Llevaba puesto el traje térmico completo, casco, guantes especiales. Pero aún así, después de 20 minutos afuera, tus dedos empiezan a perder sensibilidad. Después de 40, el frío atraviesa cualquier protección. Estaba soldando cuando escuchó algo, una voz, claramente una voz humana, gritando su nombre. Se volteó. No había nadie, solo oscuridad y viento. Siguió trabajando, pero la voz volvió, más cerca esta vez, casi en su oído. El corazón se le aceleró. Dejó la herramienta y caminó de regreso a la entrada, más rápido de lo normal. Cuando entró y se quitó el casco, los otros lo miraron extraño. ¿Estás bien?, preguntó uno. Escuché algo afuera, dijo mi abuelo. Víctor, que estaba tomando café en la esquina, levantó la vista. ¿Qué escuchaste? Una voz, alguien gritando mi nombre.
Víctor no dijo nada, solo asintió lentamente, como si supiera exactamente qué significaba eso. Esa noche, Víctor se sentó junto a mi abuelo en el comedor. ¿Primera vez que la escuchas? ¿Escuchar qué? La voz del Ártico. Todos la escuchamos eventualmente. Es el viento, la presión del aire, el aislamiento. Tu cerebro empieza a llenar el silencio con cosas que no existen. ¿Eso es todo? ¿Mi cerebro inventando cosas? Víctor tomó un trago de su café. Eso es lo que la ciencia diría. Pero los que hemos estado aquí suficiente tiempo sabemos que hay algo más. El Ártico tiene memoria, y a veces esa memoria habla. Mi abuelo quiso reírse, pero no pudo, porque la voz que había escuchado no sonaba inventada, sonaba real, demasiado real. Las siguientes semanas fueron peores. No era solo la voz, eran las sombras. Mi abuelo juraba ver figuras moviéndose en la oscuridad más allá de las luces de la estación. Formas humanas, caminando despacio, observando. Le preguntó a Víctor si él también las veía. Siempre, respondió Víctor. En mi primera temporada, vi a mi padre caminando sobre el hielo. Mi padre había muerto 2 años antes. Caminé hacia él. Casi llegué al borde de la plataforma antes de que alguien me detuviera. Otro paso más y hubiera caído al océano. ¿Qué crees que fue? El Ártico mostrándome lo que más extrañaba, lo que más me dolía. Aquí arriba, tus peores miedos y tus mayores deseos se mezclan, y no puedes distinguir uno del otro. Enero fue el mes más largo de la vida de mi abuelo. Uno de los hombres tuvo que ser evacuado en helicóptero. Había dejado de dormir. Decía que algo vivía en las paredes, que lo escuchaba raspar todas las noches. Otro se encerró en su contenedor durante 3 días. Cuando finalmente abrieron la puerta, lo encontraron acurrucado en una esquina, susurrando en un idioma que nadie reconocía. Mi abuelo empezó a tener los sueños. Siempre era el mismo. Caminaba sobre el hielo infinito, sin traje, sin protección, y no sentía frío. De hecho, se sentía cálido, confortable. En el sueño, una figura lo esperaba a lo lejos, una silueta que se parecía a mi abuela. Él caminaba hacia ella, cada vez más rápido, y justo cuando estaba por alcanzarla, se despertaba, sudando, temblando. Víctor le dijo: «No sigas el sueño. Si alguna vez sientes el impulso de salir sin tu traje, lucha contra eso con todo lo que tienes. El Ártico te está probando. Quiere ver si eres lo suficientemente débil como para dejarte llevar». Mi abuelo me contó que hubo una noche, en febrero, donde casi lo hace. Estaba solo en su litera. Eran las 3 de la madrugada, y escuchó claramente la voz de mi abuela llamándolo desde afuera. Se levantó, caminó hasta la compuerta exterior, puso su mano en la manija. La voz seguía llamándolo, tan clara, tan real. Abrió la compuerta. El viento ártico entró como una explosión de cuchillos de hielo, y ahí, en la oscuridad, vio una figura, del tamaño exacto de mi abuela, extendiendo los brazos hacia él. Dio un paso, y entonces algo lo jaló hacia atrás con fuerza. Era Víctor. Lo tiró al suelo y cerró la compuerta de un golpe. «¿Qué diablos estás haciendo?», gritó Víctor. Mi abuelo no podía hablar, estaba temblando, llorando. La vi a mi esposa, estaba ahí, justo ahí. Víctor lo agarró de los hombros. No era ella, nunca es quien crees que es el Ártico. Te muestra lo que más quieres para que salgas, y si sales sin protección, tienes 3 minutos antes de que la hipotermia te mate. Esa noche mi abuelo no durmió. Se quedó despierto hasta el amanecer, y cuando finalmente salió el sol, un diminuto punto naranja en el horizonte después de meses de oscuridad, lloró, porque sabía que había estado a segundos de morir, y lo peor de todo, una parte de él había querido hacerlo. Los siguientes 2 meses fueron una cuenta regresiva. Víctor se convirtió en su ancla. Lo mantenía hablando, lo forzaba a jugar ajedrez, a escribir cartas a mi abuela, aunque no pudieran enviarse hasta que el barco de suministros regresara. Mi abuelo me dijo que Víctor le salvó la vida. No una vez, varias veces. Finalmente llegó abril. El contrato terminó. El barco de evacuación llegó. 12 hombres subieron 6 meses atrás. Solo 9 regresaron. 2 habían sido evacuados por razones médicas. 1 había desaparecido una noche.
Salió a chequear un generador y nunca regresó. Encontraron su cuerpo 3 semanas después, a 2 kilómetros de la estación, congelado en una posición extraña, como si hubiera estado corriendo hacia algo. En el barco de regreso, los hombres no hablaban, solo miraban el horizonte. Mi abuelo llegó a casa en mayo de 1984. Mi abuela dice que el hombre que regresó no era el mismo. Era más callado, más distante. Se despertaba gritando en las noches y nunca volvió a hablar del Ártico, hasta 40 años después. Fue en Navidad del año pasado. Estábamos todos reunidos. Mis hijos le preguntaron sobre sus historias de trabajo y de repente, sin que nadie lo esperara, empezó a hablar. Nos contó todo, las voces, las sombras, el sueño, la noche en que casi muere. Y cuando terminó, se quedó en silencio un momento largo. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. El Ártico me enseñó algo. Me enseñó que la soledad no es estar solo. La soledad es estar rodeado de oscuridad tan profunda que empiezas a creer que eres la oscuridad, que no hay diferencia entre tú y el vacío. Pero también me enseñó que mientras tengas una razón para regresar, mientras haya una luz esperándote en algún lugar, puedes sobrevivir cualquier oscuridad. Miró a mi abuela. Ella tenía lágrimas en los ojos. Tú fuiste mi luz, le dijo. Cada noche, cada momento en que quise rendirme, pensaba en ti, en volver a casa, y eso me mantuvo vivo. Guardó silencio y nunca volvió a hablar del tema. Mi abuelo tiene 73 años ahora. A veces lo veo mirando por la ventana en invierno, cuando cae la nieve, y me pregunto si todavía escucha las voces, si todavía ve las sombras, si el Ártico alguna vez lo dejó realmente ir, o si una parte de él sigue allá arriba, caminando sobre ese hielo infinito, buscando el camino de regreso a casa. Todos cargamos oscuridades, lugares dentro de nosotros donde hemos estado solos, perdidos, asustados. La pregunta no es si esos lugares nos cambian. La pregunta es, ¿encontramos nuestra luz para salir de ahí? Mi abuelo encontró la suya, y 40 años después sigue brillando.